Shalom amigos, bienvenidos a nuestro programa de Lo Simple a Lo Complejo que transmitimos aquí por Teshuva TV. Mi nombre es José Otero, director del Bet Midrash Etz Haim. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, otra semana más en nuestro nuevo ciclo de estudio de Torah, donde tenemos cosas muy interesantes que compartir, comentarios relacionados a la porción de la Torah que estudiamos cada semana. La sección de la Torah que estudiamos en el Shabbat pasado se titula Noach. La sección Noach comienza en el capítulo 6, versículo 9 del libro de Génesis y termina en el 11:32. La semana pasada estuvimos hablando de la creación del humano y la creación de la tierra. Nos volvimos más en la creación de la tierra para comprender que la creación fue hecha para que el humano pudiese vivir en una casa y que este lugar iba a ser el punto de encuentro entre el humano y Dios. La sección de la Torá de la semana pasada termina con un evento muy enigmático en lo que respecta a su comprensión, porque habla de los hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres. La expresión Benei Elohim, existen diversas opiniones en el mundo judío con respecto a esto. Por ejemplo, usted va a encontrar en el mundo rabínico que hay una rama dentro del judaísmo rabínico que enseña que estos son los hijos de los dignatarios. Un ejemplo de esto es Rashi y también Maimónides, Moisés ben Maimón y Rabí Shelomo Isaki, que son comentaristas medievales de la Torá, donde veían este texto como los dignatarios, los reyes de la época, los hijos de los jueces de la época, los que habían cometido esta agresión inmoral a la sociedad. También existe otra opinión con respecto a este texto y se encuentra en los rollos de mal muertos. Usted lee el libro de Enoch, que se encontró en la literatura de los rollos de mal muertos, también el libro de Jubileo, que también se encontró en la literatura de los rollos de mal muertos. Te va a encontrar que la opinión de ellos es que estos hijos de Dios eran ángeles que descendieron a la tierra. En el Bet Midrash ayer tuvimos la oportunidad de discutir este tema y fue un tema bastante extenso, bastante complejo. Verdaderamente reconciliar la idea es muy cuesta arriba porque ambas ideas son aceptadas, es posible. Ahora, hay una enseñanza del maestro Nazaret que a mí me llama mucho la atención y por eso es que tengo mi opinión personal con respecto a eso, pero no es la que promuevo y tampoco me parcializo en decidir cuál es el que está correcto. Y es porque el santo maestro de Nazaret dice que los ángeles del cielo no se casan ni se dan en casamiento, y eso es cuando habla de la resurrección de los muertos. Dice que con respecto a la resurrección de los muertos, y esto es un tema que está ocurriendo dentro de su época, donde se le está preguntando, los saduceos están preguntando, utilizando el ejemplo de una persona que tuvo una mujer que tuvo varios esposos, en la resurrección, de cuál de esos ella va a ser esposa, de cuál de esos hombres. Y el santo maestro dice que en la resurrección de los muertos seréis semejante a los ángeles del cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces esas palabras del santo maestro no me permiten, como discípulo que soy de él, tratar de llegar a una conclusión exacta de quiénes son estos hijos de Elohim. Si son humanos realmente de la clase de la dinastía de Adán, o si son ángeles que descendieron del cielo. Ahora, como para Etz Haim, la Torah es un mensaje para la vida, no es un libro simplemente de leyes. Obviamente sabemos que hay leyes que son importantes para la vida del humano, pero entendemos que el manual fue dado para educar, como dice Shaul Tarso, al humano para toda acción de bien. Nosotros en el Bet Midrash vimos este texto tratamos de llevar este texto de comprender la idea detrás de ello. Y eso porque si miramos la relación que se está tratando la relación que hay entre las hijas de los hombres, o mejor dicho, las mujeres y los hombres, o los hijos de Dios en este texto, cualquier persona pensaría que la Torá está escrita tratando de cierta forma de criminalizar contra la mujer, poniendo o colocando a la mujer en segundo plano. Sin embargo, en el Bet Midrash nosotros no vimos el texto de esa forma, sino que tratamos de mirar el mensaje que está tratando de transmitir la escritura. Todo lo que se llama hijo de Dios posee en sí la esencia de la imagen divina. Es decir, el humano que es llamado hijo de Dios proyecta a su creador. ¿Sabía usted que Adán, al ser creado imagen de Dios, es de cierta forma llamado hijo de Dios? ¿Sabía usted que Israel es llamado hijo de Dios? Y es porque Israel tiene la responsabilidad de proyectar la esencia del creador, que es su justicia, su bondad, esos atributos que se encuentran relacionados al nombre Elohim. Cuando entendemos estas ideas, podemos ir más allá
de simplemente mirar la historia del texto y tratar de entender la historia, sino vamos a ver el mensaje que se quiere transmitir. Y es interesante que el texto está enfatizando de que estos sean ángeles o sean seres humanos. Obviamente la palabra malaj puede ser un malaj, puede ser celestial o puede ser terrenal. Cuando decimos que el Mesías es el malaj de Hashem, estamos diciendo que él es el enviado de Hashem, el enviado del Eterno. Pero en respecto a la palabra hijo de Dios, cuando hablamos del concepto hijo de Dios, estamos hablando de aquellos que tienen sobre sí la responsabilidad de proyectar, transmitir la esencia de lo que es ser imagen divino, la imagen divina. Cuando miramos el texto que dice que vieron que las mujeres eran hermosas, la palabra vieron es una palabra muy importante en el texto, porque nos dice que lo que busca transmitir el texto, y voy a buscar la palabra hebrea aquí en las notas, lo que busca transmitir el texto es que los humanos, los hijos de Elohim, prestaron atención a algo que no debieron prestar la atención, y es a la belleza externa de este concepto que se llama mujer en el texto. Y obviamente el texto literal habla de las mujeres. Cualquier pensaría que la escritura está tratando de cierta forma discriminar con la mujer, pero sin embargo, cuando vas al libro de Revelaciones vas a encontrar que hay unos 144,000 que no se contaminaron con mujeres según el texto, y cualquiera pensaría que estos son fieles personas que practicaron el celibato y que nunca se casaron. Sin embargo, no es la idea, al contrario. En el libro de Revelaciones, si comprendes el principio, puedes comprender el final. Dice el texto que ellos persiguen al Cordero donde quiera que van, son sin mancha, no se contaminaron con mujeres. En otras palabras, no perdieron el enfoque de lo que ellos son. No se distrajeron. No se desviaron de seguir e imitar al Cordero, que es el Mesías. Basándome en esa idea, puedo comprender que el texto lo que está diciendo es que de cierta forma una estirpe santa, una estirpe separada, perdió el enfoque de lo que le fue encomendando a hacer. Y es bien interesante que el libro de Jubileo dice que estos se les encomendó enseñar la justicia en la tierra para ese entonces. Una idea muy interesante. Perdieron el enfoque por lo cual ellos habían sido enviados, o habían sido seleccionados, o habían sido llamados hijos de Dios. Y se desviaron de ese punto, de ese enfoque, y se distrajeron y se fueron tras las pasiones de la carne. Porque ves que dice que se tomaron para sí esposas y comenzaron a tener hijos. No diciendo la escritura que de cierta forma que se está condenando el tener hijos, sino proyectando la idea, el fin del por qué ellos fueron enviados. Si vemos el texto nos dice que se corrompe la tierra a causa de eso, se llena de violencia y el Eterno decide de terminar con la creación, terminar con la vida en ese momento. Pero un hombre llamado Noah es escogido para eso. Y eso es lo que vamos a estar leyendo ahora, luego de hacer la bendición por la lectura de Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos ha escogido todas las naciones y lenguas y nos ha entregado la Sagrada Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah. Adonai, abre mis ojos para ver las maravillas que se encuentran en tu Torah. Te lo pido en el mérito de mi Maestro, de mi Señor, del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Dice el texto en el capítulo 6, versículo 9. Estos son los descendientes de Noé. Noé fue un varón justo, sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Esto es bien importante, esta introducción, porque nos presenta a un hombre que era justo en el sentido de lo que esta palabra significa. Y es importante que usted sepa que la palabra sadik, en el contexto de la escritura, alude a una persona que hace lo correcto, que practica la justicia, que no se inclina en base a lo que sus ojos ven, sino hace lo que es la responsabilidad que le corresponde como ser humano. También dice que era sin defecto. En otras palabras, esta palabra sin defecto también se utiliza mucho en los sacrificios. No tiene mancha, no tiene tacha en su modo de proceder. La escritura presenta a un hombre llamado Noah en este calibre, en este estado, que caminaba con Dios. Una forma de aludir que caminaba en un estado de santidad diferente a los demás. Obviamente, la palabra santidad en este sentido no tiene la connotación religiosa que se le ha dado en el tiempo moderno,
sino que la palabra santidad es uno que es separado, que está en el mundo, pero no se envuelve en la corriente del mundo. Y eso es bien importante porque usted va a encontrar en el versículo 8 del capítulo 6 que Noah halló gracia a los ojos del Eterno. Noah tenía algo en particular en comparación a su generación que hizo que el Eterno prestara atención en él y fuera hallado Gesed, hallado bondad del Eterno hacia él. Y es importante esto porque cuando el texto dice que Noah caminaba con Elohim, cualquiera pensaría que Dios estaba a su lado caminando. Es una forma humana de expresar de que Noah tenía conciencia de Dios en todo lo que hacía. Incluso vemos también esto en el caso de Enoc. En el capítulo 5, versículo 22, dice que, mejor dicho, versículo 24 dice, Enoc anduvo con Elohim y desapareció porque lo arrebató de Elohim. Y este texto es un texto muy enigmático, incluso en los nazarenos se menciona de que Enoc fue trasladado, fue transportado, al igual que Elías, a una dimensión espiritual diferente a la física que nosotros tenemos, algo que es muy difícil de comprender hasta que no lo experimentemos. Ahora, es bien interesante, y decía yo en el Ben Midrash al día de ayer, que tenemos registro de personas que en vida fueron transformados de seres corruptibles a seres incorruptibles, como Shaul Tarso habla en sus cartas. Pero no tenemos registro de un hombre que haya muerto y que Dios le haya levantado entre los muertos y le haya dado un cuerpo incorruptible luego de la resurrección. Solamente eso ocurre en la vida del maestro de Nazaret, Yeshua, el hijo de David, el hijo de Abraham, como dice el libro de Mateo. Y esto es bien importante porque vamos a ver que Pablo lo presenta como el primogénito de entre los muertos. En otras palabras, el primero que goza de ese misterio que se llama la resurrección de los muertos fue el maestro de Nazaret. A diferencia de Enoc, a diferencia de Elías, que fueron en vidas transformados y fueron llevados a los mundos espirituales. Ahora, es bien interesante porque usted va a encontrar en el Evangelio de Juan que Yeshua dice, nadie ha ascendido sino el que descendió, y cualquiera pensaría que está negando el traslado de Enoc y Elías. Es muy importante saber que cuando el Evangelio de Juan está diciendo nadie ha ascendido sino el que descendió, debe tener en mente de la cercanía que tendrá el Mesías en comparación a Enoc y Elías en este aspecto. Y esto es bien importante porque a la misma vez tú vas a encontrar que también en vida Yeshua es transformado a este cuerpo incorruptible para mostrarnos también esa esperanza que tienen los que estamos vivos. Shaul Tarso no enseñaba cosas que no pudiera él probar a través de la literatura sagrada del pueblo santo. Y es bien interesante que usted va a encontrar que Yeshua sube a un monte, su cuerpo se transforma en un cuerpo de luz, hablando de la resurrección del cuerpo que tendremos, la resurrección de los muertos, y se encuentra con Moisés y Elías. Es interesante que Moisés fue muerto, pero Moisés tenía un cuerpo angelical o un cuerpo espiritual similar al de los ángeles, como podemos decir de cierta forma. Y esto es bien interesante porque cualquiera pensaría que Moisés fue el primero levantado entre los muertos, pero no es así, sino que a Moisés se le da estas vestiduras blancas, que alude a estas vestiduras de pureza celestial. Él después de haber sido muerto, su propio cuerpo no había sido transformado, que son ideas muy importantes a compartir. Pero para no desviarnos de la parashá, porque obviamente son tantas cosas que podemos tocar, usted va a encontrar que con respecto a Noah, que es lo que quiero enfocarme, Noah es elegido para ser salvado, pero es elegido para ser salvado porque él halló gracia a los ojos del Eterno. Él tenía una conducta que en comparación a sus generaciones era muy diferente. Por eso es que dice el texto, Noah era un varón justo, sin defecto en sus generaciones. Una forma de decir que comparado a su generación, él era muy diferente. Y en esta porción de la Torá se habla de cómo el Eterno le dice a él, construye un arca y una forma de barco, un instrumento grande para colocar todo lo que se va a colocar allí. Y prepáralos porque voy a destruir la tierra, voy a acabar con la humanidad porque la humanidad se ha llenado de violencia. Y Noah obedece las palabras del Eterno. Esto es muy importante. Sin la obediencia, usted puede decir, yo soy salvo por gracia, pero si no obro, si no acciono ese regalo
de la salvación, si no lo acciono, entonces mi salvación la pierdo, es decir, la puedo tirar a la basura. Porque si Noah no le hubiese hecho caso a Elohim de construir esa arca y viene el diluvio, ¿podría ser salvado Noah? De ninguna forma. Así que Noah tuvo que construir, tuvo que trabajar con sus manos para hacer que esa salvación se convierta en una realidad. Y esto es bien interesante porque el Santo Maestro de Nazaret dice: ganad vuestras almas, ganad vuestras almas. Eso se encuentra en el libro de Lucas, si no me falla la memoria. Con perseverancia. La pregunta que uno debe hacerse es: si ya yo estoy salvado, ¿por qué me tengo que ganar mi alma con perseverancia? Eso le enseña el Maestro de Nazaret. Un tema muy interesante para discutir en otro momento. Ocurre el diluvio. Noah está prácticamente un año. Usted va a encontrar que en el texto Masoreta se dice que él está 360 días más 10 días adicionales. Una forma de decir que estuvo prácticamente un año. Y usted va a encontrar en el libro de Jubileo que 350 días más 10 días adicionales, que son 354. Y usted va a encontrar que el libro de Jubileo dice que tuvo 364. Y obviamente el libro de Jubileo data de la época del Segundo Templo. Y esto nos demuestra que ya para la época del Segundo Templo habían problemas con los calendarios, que será tema para otro momento. Sale Noah del arca. Usted está viendo que estoy resumiendo, porque me quiero enfocar en unas áreas muy importantes, entiendo yo. Hay excelentes maestros que van a hablar la simbología del arca, la función que hacía el arca conforme al contexto antiguo Medio Oriente y todas estas cosas. En esta ocasión el Es-Haim se va a esforzar, este servidor se va a esforzar en el área del mensaje general para cada ser humano que busca al Creador. Sale Noah del arca, hace un pacto el Eterno con Noah, donde Noah, que es el padre de la humanidad, se le da permiso ahora a comer una carne que él no comía, porque la humanidad antes de el diluvio, como podemos ver en la escritura, da a entender la escritura que era de cierta forma vegetariana, aunque podría ser posible que ya después de la expulsión del huerto del Edén y esta caída del humano en su estado glorioso al principio haya hecho que el humano ya comenzara a experimentar con carne. No tenemos evidencia de eso, pero sí es interesante que Moisés relata que Noah hizo sacrificio, y esto es muy interesante. Obviamente Moisés es el autor del texto y Moisés está diciendo que entre los animales que colocó Noah habían 7 puros. Usted podría pensar: ya había una dieta kosher porque Noah sabía que animales eran puros y que eran impuros. Eso usted lo podría pensar si usted está metiéndose en la historia. Pero si usted está pensando, si usted tiene en conciencia que Moisés está en el Sinaí y está escribiendo esta historia, como así la tradición nos dice, obviamente Moisés no llegó al Sinaí y le entregaron el rollo. Si Moisés está escribiendo la historia, es interesante que Jubileo hace algo similar. El libro de Jubileo coloca a Moisés en el Sinaí y comienza a reescribir la historia del principio, Moisés estando en el Sinaí. Si usted tiene conciencia de que Moisés está en el Sinaí escribiendo esto, de seguro Moisés es el que está colocando que dentro de los animales que Noah coloca en el arca, 7 son puros, 7 parejas son puros y los demás son impuros. Obviamente, esto tiene un ideal mesianista de la redención, un mensaje con relación a la redención que podremos discutir en otro momento. Esto no significa que por el hecho de que Moisés coloque a Noah poniendo dentro del arca 7 animales puros, kosher, Noah preservar una dieta kosher, porque desde un principio el humano era vegetariano, como podemos entender por el texto de la Torá. Noah baja del arca y comienza el Eterno a darle unas instrucciones a Noah, que son las mismas instrucciones que le da el Eterno a Adán cuando está en el huerto o cuando crea al humano. Fructificado y multiplicado y llenad toda la tierra. Capítulo 9, versículo 1. Hablaba yo esta mañana de camino para mi hogar, para grabar este programa, porque estaba en la mañana de hoy en un programa de radio que estoy en Puerto Rico a las 7:30 de la mañana todos los domingos, y el momento que estoy grabando esto es domingo. Estaba yo hablando con una persona de camino para acá, para mi casa, y hablábamos de cómo se nos vende esta idea de que hay muchas personas en el mundo, hay una sobrepoblación en el mundo y hay que controlar la población. Este pensamiento, en mi opinión, es contradictorio, porque ¿cree usted, pensaría usted,
¿Dios acaso no va a saber de antemano que va a llegar un momento que el humano va a poblar toda la tierra y que no va a caber aquí? ¿Será acaso que el Eterno tiene un perfecto control de su diseño para que todos los humanos quepan cómodo aquí? ¿Será acaso que los que nos están vendiendo la idea de que el mundo está sobrepoblado son aquellos que están viendo en amenaza sus recursos porque están viendo que hay más personas que están demandando recursos? ¿Será que los pocos quieren controlar a los muchos? Lo dejo a usted con ese pensamiento. Porque el Creador dice, multiplíquese y llene la tierra. Así que la tierra fue creada para que el humano la llene. ¿Ok? Y dice el versículo 2 que viene a explicarnos también cómo los animales estaban sujetos a Adán. Dice, y el temor y el pavor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y sobre todo lo que se mueve sobre el suelo, y en todos los peces del mar. Y en vuestra mano sean entregados, dice el texto. Y todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento. Aquí vemos que no podemos pensar de que Noah sabía lo que era kosher para comer y lo que no era kosher. Obviamente vemos claramente, como diríamos en el lenguaje moderno, el puño y el bolígrafo de Moisés en el texto. ¿Por qué? Porque el Eterno está diciendo que todo lo que se mueve y tiene vida te es alimento. Amigo, todo es todo. Esto es muy importante porque usted va a encontrar en culturas diferentes de nosotros en Occidente donde se comen ciertas cosas que nosotros no comemos. Sin embargo, en esas culturas no se comen cosas que acá se comen. Y usted pensaría, wow, están violando los mandamientos de Dios. No, amigo. El mandamiento de una dieta estrictamente kosher, el Todopoderoso se la da al pueblo de Israel. No significando que la dieta kosher es lo que define completamente a lo que es el humano, sino que esa dieta tiene una función particular en lo que respecta a definir Israel, a ser diferente de los demás pueblos. Esto es importante porque usted va a encontrar a Moisés decir, cuando los pueblos vean las acciones de ustedes y digan, wow, qué pueblo sabio que tiene unos mandamientos como este y un Dios tan cerca. Dios está construyendo un pueblo diferente con el fin, y eso lo vamos a ver a medida que avancemos en estudiar Torah, de reparar lo que el humano dañó en un principio, y eso es lo que estamos viendo en los primeros capítulos del libro de Génesis. Noah sale del arca, el Eterno hace el pacto con él, le da permiso para comerse todos los animales que se mueven. Es un permiso que Dios le da a la humanidad en general. Esto no tiene nada que ver con Israel. Y esto es importante que usted lo sepa, porque nosotros venimos a las raíces hebreas de la fe, comenzamos a estudiar la Torah y pensamos que toda persona que cree en Dios tiene que guardar una dieta kosher. Y eso no es así. Incluso es decisión voluntaria de las naciones si desean unirse al Eterno para servirle. Y obviamente, si lo hacen, entonces son fieles a su pacto. Pero eso no determina si la humanidad en general va a participar de la redención. Enseñar algo contrario, mi amigo, me parece que contradice el elemento básico de la escritura. ¿Ok? Entonces, avanza el texto y quiero llegar a una parte muy interesante, si ustedes me lo permiten. Avanza el texto y nos presenta entonces ahora las naciones que van a componer o los patriarcas que van a componer las 70 naciones madres, como vamos a ver ahora mismo. Las naciones que van a componer las 70 naciones madres, los patriarcas de las 70 naciones madres, que son los que van a convertirse, la Torah va a comenzar a mostrar cómo se va a dividir la tierra en 70 naciones y para luego explicar lo que el evento de la Torre de Babel va a representar. En el capítulo 11 del libro de Génesis, usted va a encontrar que la tierra, toda la tierra, hablaba un solo idioma y las mismas palabras. Usted podría pensar qué idioma es este. Obviamente no vamos a especular. Algunos dicen hebreo, otros dicen arameo. La importancia, para mí, la importancia no es el idioma que utilizaban. La importancia es que cada uno se entendía. Cada uno comprendía. Cada uno tenía un solo pensamiento con respecto a las cosas. Y esto es muy importante porque el evento de la Torre de Babel nos va a comenzar a narrar, amigo que me está viendo aquí en Teshuvah TV. El evento de la Torre de Babel nos va a narrar nos va a narrar un suceso que nos va a ayudar a entender por qué el mundo cae en el estado que está, donde hay personas hablando diferentes idiomas y diferentes conceptos y hay incomprensión con respecto
a las ideas. Por ejemplo, vamos a usar un ejemplo claro. La palabra Elohim en hebreo, para el que conoce el hebreo, tiene un sentido muy diferente que la palabra Dios para el que habla en español. Y la palabra Dios no viene de Zeus, viene de Deus, que significa deidad. Pero para la persona que sabe lo que significa la palabra Dios, la palabra Elohim y su concepto choca. Un ejemplo. ¿Sabía usted que en Éxodo 7:1 Dios llama a Moisés Dios de Faraón? En el capítulo 7 del libro de Éxodo, usted va a encontrar que el Todopoderoso le dice a Moisés, tú serás Dios para Faraón. En hebreo, tú serás Elohim. ¿Eso significa que Moisés es Dios en el sentido estricto de la palabra como usted la comprende en español? De ninguna manera. Esto lo que es que entonces nos lleva a preguntarnos qué significa la palabra Elohim en el concepto hebreo o su idea en hebreo que nosotros aún no hemos comprendido y por eso encontramos la palabra Dios o Kurios en el griego, y no soy muy experto en el griego, y pensamos que sus autores están pensando en lo que significa esa palabra en el pensamiento griego y no lo que esa palabra significa en el pensamiento hebreo, aunque utilicen un idioma griego. Y yo uso mucho el ejemplo de yo hablo inglés, no es mi idioma primario. Pero cuando yo hablo inglés, yo estoy utilizando palabras en inglés para explicar conceptos que yo conozco en español. Y esto es muy importante, porque así mismo sucede con los escritos nazarenos. Y lamentablemente, amigos, hemos incomprendido estas cosas y hemos sacado teologías nuevas que son extrañas a lo que realmente estaba en la mente de sus autores. Dios llama a Moisés en el capítulo 7 de Éxodo Elohim. Elohim es plural, pero Moisés uno solo. Elohim significa que hay multiplicidad de dioses dentro de Moisés en lo más mínimo. No sé por qué Dios llama a Moisés Elohim. La Torá comienza hablando de que Elohim hace al hombre a su imagen, Adán a su imagen. Si Elohim es plural y Adán es uno, ¿cómo podemos relacionar esto? Y ahí es donde viene el problema de la palabra Ejad. Dios es uno, pero a la misma vez es Ejad. Yahid uno, Ejad uno. Los dos significan lo mismo. Sí, si comprenden la idea. Mire qué interesante. El texto de esta parasha dice que la humanidad estaba en un solo pensamiento. Y le voy a buscar el texto en hebreo, que es muy interesante. Mire esto. Ahora, toda la tierra, dice el texto en español, tenía un solo lenguaje. La palabra uno es Ejad, de donde viene la raíz Ejad. Esto es interesante, ¿eh? Porque obviamente hay múltiples seres humanos y pero tienen un solo pensamiento. ¿Cómo reconciliamos esa idea? Lo que está diciendo es que hay una sola función, una sola intención y un solo pensamiento. Cuando decimos que Dios es uno, es en el sentido numérico uno, pero también cuando decimos, eso significa Yahid, y cuando decimos que Elohim es Ejad, estamos diciendo que todo lo que se conoce sobre él pertenece al uno. Y esto es una de las cosas que trató Moisés Maimónides de establecer con el concepto de los 13 principios de la fe, que obviamente es una respuesta a la idea cristiana de la Trinidad. Que, amigo que me escucha, los nazarenos no creían en una Trinidad. Esos son elementos y conceptos que nacieron mucho tiempo después, específicamente para el tiempo en que los gentiles toman control de la cristiandad. El Eterno llama a Moisés Elohim. ¿Será que Moisés es muchos en uno? Pues ¿sabes qué, amigo? Sí. El humano dentro de sí tiene multiplicidad de personalidades y atributos que expresan esa única esencia del humano. A la misma vez, el humano, en este caso, en el contexto de el faraón, a Moisés, que es humano, se le da autoridad a juzgar las acciones del faraón. Así que Elohim tiene dos
elementos envueltos. Elohim, la palabra Elohim expresa los atributos conocidos del único, por eso es que está en plural, pero habla del singular, del único. Y también la palabra Elohim alude a el juez, al gobernador que domina sobre todo. Y esta es la idea que está en Éxodo 7:1 con respecto a ello. Le traigo esto porque vamos a ver que este único Dios que todos los pueblos conocían en ese entonces, en el momento de la Torre de Babel, se comienza una confusión que este único Dios comienza a convertirse en múltiples dioses, según cada uno podía comprenderlo, y es la confusión de la Torre de Babel. En el Ben Midrash Etz Haim enseñamos que en el día de Pentecostés, al igual que el día de Shavuot, el Eterno está comenzando ese proceso de la reparación de lo que el humano comprende sobre Dios. Y esto es interesante porque usted va a ver con respecto a la fiesta, a los tabernáculos, fiesta que está relacionada a las naciones, que el profeta profetiza que el Eterno será rey sobre toda la tierra y en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Usted pensaría, usted diría, ¿qué tiene que ver eso? Obviamente, al humano pecar, la comprensión de Dios comienza a deteriorarse. Pablo de Tarso lo dice en su carta de Gálatas. Incluso Pablo de Tarso dice que la carta romano, quise decir, incluso Pablo de Tarso en esa primera carta de Romanos, ese primer capítulo de Romanos, él explica que la incomprensión de Dios lleva al humano a caer en pasiones vergonzosas y a dañar a la naturaleza, a dañarse su propia naturaleza y a alterar todas las cosas. Esto es muy importante, amigo, porque usted puede ver cómo los antiguos pensaban con respecto a estas ideas. El texto de Noaj, y espero que todas estas cosas que he incluido en este comentario les sea de bendición y utilidad, es posible que usted diga, wow, esto es muy difícil para mí, esto no es normal, esto es una enseñanza extraña. No, amigos. Etz Haim tiene su forma de enseñar las escrituras, siempre centrado en el fundamento de la comprensión de que los textos sagrados de Israel son los oráculos que le fueron dados al pueblo santo que testifican la verdad del único Dios. Incluso el propio Mesías de Israel, que también es el Mesías de los gentiles, porque Dios quiere reconciliar a la humanidad completa y eso incluye judíos y gentiles. El propio Mesías de Israel dice por su propia boca: esta es la vida eterna. Eso se encuentra en Juan 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien enviaste. ¿Qué pasa en este versículo que nosotros no comprendemos? ¿Cómo Yeshua llama al Eterno el único Dios verdadero y él sabe que él es el Mesías? Ahora, el Mesías pertenece a todo el misterio del nombre Elohim, porque dentro del diseño inteligente de Dios, el Mesías está y estará, porque es parte del plan de Dios. Espero en el cielo que me haya podido comprender. Dice Génesis capítulo 11: toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su inmigración hacia el oriente se encontraron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. El ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagamos un nombre para que no seamos esparcidos por toda la tierra, que seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Estos 4 versículos me llaman muchísimo la atención. Primeramente, el autor del libro, Moisés, está colocando a este grupo de personas en una emigración hacia el oriente. Geográficamente hablando, en el oriente se encuentra lo que usted conoce hoy. Hacia el oriente se encuentra lo que usted conoce hoy. Mesopotamia, si usted se ubica geográficamente en Israel, obviamente. Si se encuentra, en el caso mío, en Puerto Rico o en América Latina o en los Estados Unidos, el oriente para usted sería el área de Israel hacia el área de Japón. Pero
Recuerde que estos textos están ocurriendo si Moisés está en el Sinaí. El oriente es el área de Mesopotamia. Moisés está diciendo que un grupo de personas emigra hacia el oriente y ubica a estas personas en lo que usted conoce como Mesopotamia hoy día. Pero ese lugar es llamado Sinar, que es donde está Babel en el contexto bíblico. El autor, Moisés, va a colocar la confusión en el lugar donde nos dice la historia que nacen las civilizaciones, en la cuna de las civilizaciones. Muy interesante esa idea, amigo. Si Mesopotamia es la cuna de las civilizaciones, incluso la civilización más antigua descubierta es Sumeria, Moisés está escribiendo que en esa civilización antigua comenzó la confusión. Algo muy interesante. Ahora, ¿qué significa para Moisés esa confusión? Usted lee el texto en su plano literal y usted comprendería que la confusión es que cada uno hablaba un idioma, y cada uno hablaba el mismo idioma, podía ser hebreo o arameo, y de repente hablaron otros idiomas. Sin embargo, no necesariamente es eso lo que Moisés está transmitiendo, porque si la tabla del capítulo 10, que es la tabla de 70 naciones, está explicando de dónde provienen las 70 naciones madres que en la época de los israelitas existían, y que Moisés mismo relata que a cada una de esas 70 naciones Dios le puso un patrón, un ángel, un príncipe que lo custodie hasta el tiempo de ser determinado por el Eterno. Incluso se encuentra también en la literatura de los rollos del Mar Muerto. Usted va a poder entender lo que viene a continuación en el versículo 5. Ahora, antes de llegar al versículo 5, el texto nos está diciendo que estas personas se ubicaron allí con una razón, con un propósito: crear un imperio, ser famosos, tener un nombre, tener definición propia. Hay muchas ideas que están detrás de esto de construirse un nombre. Una cosa interesante es que ellos tienen este plan: construyen una metrópolis, que es la ciudad, construyen una torre, que es lo que se conoce hoy día como un zigurat, una torre que era para la deidad descansar y descender allí sobre ello. Y dice la Torá que el Eterno decide confundirlo. La intención, si podemos analizar esto en el contexto del Antiguo Medio Oriente, la intención de esto era tener conexión con Dios, tener conexión con la divinidad, pero lo querían hacer a su forma. En vez de cumplir con el mandamiento de poblar toda la tierra, según se le había dado instrucciones a Noé, y seguir el curso de la historia del humano como estaba determinado, este grupo decide dividir, mejor dicho, unirse y tener una intención. Y es crear un nombre, crear una estructura, crear un sistema. Amigo, esto es muy, muy importante para luego ir comprendiendo cómo Babilonia se convierte en el nombre para la literatura de los nazarenos, para aludir a confusión, para aludir a lo falso, a lo que engaña, a la mentira. Esto es bien importante. Ahora, esto no significa que cada cosa que usted le encuentre el nombre Babilonia, ese nombre sea diabólico o satánico en sí. Porque usted podría escuchar personas decir: no leas el Talmud de Babilonia, porque ya el nombre Babilonia le dice a usted claramente que eso es un libro de engaño. Amigo, eso no es así. Se llama el Talmud de Babilonia porque fue escrito por los rabinos que vivieron en la antigua Babilonia para el tiempo de los escritos después de la destrucción del templo. Esto es muy importante porque estas son las personas que se fueron a vivir a esta área de Babilonia, regresaron después de la destrucción del templo a Babilonia, otros ya estaban allí. Y el hecho de que vivan allí y escriban allí no significa que son engañados o sus escritos sea confusión. Amigo, la palabra Babilonia en sí no es una palabra mala. Tiene que entender lo que busca la escritura presentar sobre eso. Y el hecho de que esa palabra aparezca fuera de la escritura no significa que el que la está utilizando lo utiliza porque es un libro de confusión. ¿Ok? En el versículo 5 dice: y descendió el Eterno para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y dijo el Eterno: aquí son un pueblo, y todos ellos tienen una misma lengua.
y este es el solo principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Una persona que lee esto y ve ese texto, ese versículo que dice, vamos y descendamos ya, que tiene de pensamiento trinitarista, pensaría que esta es la Trinidad hablando. Sin embargo, en la clase, en el comentario anterior que compartimos aquí en Teshuvah TV, demostramos cómo los antiguos israelitas, los judeanos de la época del Segundo Templo, entendían que en el primer día de la creación el Eterno también creó a los ángeles y que ellos se convierten en parte de esta corte celestial donde juzgan las acciones de la humanidad, y el custodio directo de Israel es el Eterno, bendito sea su nombre. Ahora, cuando el texto dice vayamos y descendamos, teniendo eso en mente, el autor está diciendo que a su corte celestial, y eso está claramente en toda la escritura, incluso usted va a encontrar en el libro de Reyes como un profeta dice que tuvo una visión y vio al Eterno rodeado entre ángeles en su izquierda y su derecha, y cuando mira el texto en hebreo habla de su ejército, de su corte celestial, y ocurre un evento muy interesante ahí. Y también hay otros textos en los Salmos que habla de la corte celestial del Eterno. Incluso el libro de Job habla también sobre esa idea. Estas cosas son importantes porque es lo que los antiguos entendían con respecto a las cosas de la realidad. Y eso no significa que el que nosotros entendamos algo un poco diferente no significa que ellos estén errados. El Eterno le habló a la humanidad conforme a su capacidad de comprender, y la Torá está escrita en lenguaje humano de su época, pero posee unas ideas que traspasa y trascienden todas las épocas. Y esto es muy importante para poder comprender la evolución del pensamiento humano. Cuando dice el texto, vamos y descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero, aquí el Todopoderoso le está hablando a los demás ángeles que componen sus huestes celestiales, que claramente alude a los 70 de las naciones, y comienzan a nacer las 70 lenguas que hay en el mundo. Y ahora, de una sola comprensión de Dios, un solo pensamiento de Dios, un solo idioma, por el humano querer hacer otra cosa diferente a lo que le fue determinado y llamado a hacer, el Eterno los confunde, y a partir de entonces comienza la confusión en todos los aspectos. El humano habla y no se entiende. Los conceptos no se comprenden porque hay diferentes idiomas. La comprensión de Dios se pierde. La esencia de lo que se entendía con respecto al Creador también se pierde. Todo esto trae un caos completamente, pero esto no iba a ser para siempre. Porque usted va a encontrar que esta parashá termina con un hombre que sale de las 70 naciones y es el primero a quien después de esta mezcla Dios le habla en persona: Abraham. Abraham se convierte en ese pilar donde a través de él el mundo entero será bendecido. ¿Por qué? Porque a través de él vendrá primeramente la nación de Israel, quien será llamada a hacer luz al mundo, y de Israel vendrá el Redentor de los judíos y de los gentiles. Espero que esto que estén aprendiendo conmigo hoy de una forma sencilla, porque esa es la intención de lo simple a lo complejo, hablar las cosas sencillas que están en la Torá, pero a la misma vez explicar sus aspectos complejos. Y usted puede gozar de las cosas hermosas que están en la Escritura cuando estas cosas las descubrimos. Abraham es el primer hombre, y lo vamos a ver la parashá de la semana que viene, que el Eterno entonces tiene contacto con él luego de la confusión. Luego de un mundo que está adorando diferentes astros, dioses extraños, incomprensión con respecto a Dios, hay un hombre que aparenta ser igual que Noah en el sentido de que entendía que tenía que haber un solo Dios. Incluso la tradición de Israel dice que el Eterno se interesó en Abraham porque Abraham comenzó a hacerse preguntas. Y esto es bien interesante, porque tal vez muchos de ustedes, amigos, en el lugar donde estaban hace tiempo atrás, meses atrás, años atrás, comenzó a leer las Escrituras y comenzó a hacerse preguntas. ¿Por qué hacen esto si la Escritura dice esto? Un ejemplo, ¿por qué nos reunimos domingo si la Escritura dice que se debe reunir el séptimo día? Y muchas cosas como esa. Comenzaste a hacerte preguntas y el Eterno le dijo a su corte celestial: allí hay un humano pensando, ayudémoslos a regresar a casa.
Porque todo esto consiste en regresar a casa. La creación comienza con un humano, ese humano viene del Creador y todos los humanos tienen que regresar a Él. Ese es el plan de la redención. La palabra Teshuvá habla mucho más de arrepentirse de pecados. Teshuvá alude a un cambio en la mente, un cambio en el corazón que lleva al humano a hacer algo diferente. Ese algo diferente está relacionado a dar una vuelta y retornar. La pregunta es, ¿retornar a dónde? Y ahí es donde viene la pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? La Escritura aclara todas esas preguntas cuando, amigos, nos separamos de la religión. Y es interesante porque en el libro de Revelaciones, Babilonia toma un sentido muy diferente, pero está fundamentado en el capítulo 11, donde está la confusión de la realidad del Creador y el problema que eso causa sobre lo humano. Y usted va a encontrar que los profetas dicen, en el caso de Zacarías dice que va a haber un tiempo donde todo volverá otra vez a ser como era al principio. Y eso también lo muestra Revelaciones. Mire qué interesante. Zacarías dice en el capítulo 14, con respecto a la reconciliación de la humanidad en su totalidad y la redención del pueblo de Israel, el Eterno será rey sobre toda la tierra, y en ese día el Eterno será uno y su nombre uno. Y esto es muy interesante, porque en Revelaciones usted va a encontrar que cielo y tierra se vuelven a besar, se vuelven a reconciliar, y vuelve otra vez el humano a entender la realidad de un solo Dios. Hay un árbol de la vida que produce 12 frutos y sus hojas son para sanidad. Ese árbol, amigo, es Israel. Y hay un Mesías que es el postrer Adán, como dice Pablo de Tarso. El primer Adán muere, el segundo Adán vive para siempre. Así que tenemos el diseño de lo que era el principio. El Eterno, su Mesías, Israel, que es parte del diseño inteligente de Dios, y las naciones. Ahora, cuando decimos Israel, ese concepto de Israel es muy interesante. Incluso Aryeh Kaplan, en uno de los libros que yo poseo, dice que esta generación de la Torre de Babel tuvo el potencial de convertirse en Israel, en ser luz para el mundo entero. Pero esta generación de la Torre de Babel falló porque sus intenciones eran egoístas. Quiera el Eterno que lo que hemos compartido el día de hoy sea importante y edificante para su vida. Sí, ciertamente son muchos temas complejos, tratamos de simplificarlos, pero queremos llevar en nuestra participación aquí en Teshuvah a la audiencia a ver la Escritura mucho más allá de un libro de historia, mucho más allá de un libro de teología, mucho más allá de un libro que simplemente le pertenece a Israel. En Isaías vemos claramente que el Eterno llama a Israel a hacer luz al mundo, a ayudar a las naciones a conocer la verdad. Así que Israel tiene una misión, pero todo esto no es para Israel solamente. También el mundo participa de esto. Y el verdadero Israel tiene la responsabilidad de hacer el mundo partícipe de esto. Usted podría decir, pero Joseph, el Mesías dijo, yo vengo por las ovejas perdidas a la casa de Israel. Muy cierto es, amigo. Si el Mesías no restaura a Israel, ¿cómo Israel entonces puede hacer lo que dice en la Torá que va a suceder en Sukkot? Las naciones subirán a adorar al único Dios verdadero. Todo esto es un plan perfecto. El Eterno conoce todas las cosas. Y eso es lo que hacemos nosotros en el Bet Midrash. Y esta es nuestra participación aquí. Y le damos gracias a Rico Cortés porque me dio la oportunidad de estar aquí. Estuve un tiempo fuera, pero estoy nuevamente. Y con el favor del cielo voy a estar todos los domingos, luego de la semana de la Parashá, hablando de la Parashá en sus aspectos simples y en sus aspectos complejos, para hacer como lo que llamamos un condensado de todo lo que aprendimos el día de ayer. Ahora, es bien interesante. Usted puede ver el domingo como el primer día de la semana o usted puede ver el domingo como el octavo día. Y es interesante el concepto de octavo, porque octavo habla de infinito y lo infinito es algo que permanece, que siempre está, que será para siempre. Y una de las cosas que aprendí de los sabios israelíes es que cuando usted coge el Shabbat y usted se adentra a la esencia del Shabbat y comienza en Shabbat a disfrutar de la Torá de Hashem, cuando llega el domingo no se convierte en el primer día de la semana, se convierte en el octavo para usted, el día donde lo de ayer
se hace parte suyo y ya es algo de su esencia natural y lo puede llevar a la práctica todos los días. Así que con esto le digo que lo que estamos haciendo aquí en el primer día de la semana, que para nosotros en nuestros pensamientos de Estudio Torah es el octavo, es ayudarle a usted a poder reconciliar esas ideas que la Torah de Hashem posee. Con esto me despido y quiera el Todopoderoso que usted pueda continuar viendo nuestras enseñanzas. Ore por Teshuvah TV, ore por Etz Haim, ayude a Teshuvah TV a mantener sus operaciones. Rico Cortés y su grupo de trabajo hacen esto sin intención de lucro alguno, simplemente para difundir la palabra del Eterno. Así que le exhorto a usted tomar un momento y hacer un acto de justicia y ayudar a aquellos que se toman tiempo para enseñar la escritura y mantener estas operaciones. Porque amigo, yo aprendí en una clase en la universidad que la persona adinerada le paga por horas a un empleado en una tienda para comprarle su tiempo. Y una hora de su tiempo vale X cantidad de dinero. Pero ese tiempo que le compra a esa persona le permite a esa persona que está pagando tener más tiempo. Así que cuando usted le hace una obra de justicia a Teshuvah en hacer una donación para mantener la operación, usted está comprando tiempo. ¿Por qué? Porque usted le está pagando, por decir así entre comillas, a una persona para que haga un trabajo que usted no podría hacer, porque usted tiene que usar su tiempo para otras cosas. Entonces esa persona le puede devolver a usted el trabajo, porque él es el buey que trilla la tierra, que labra la tierra, la trilla, y sin el bozal, él puede entonces comunicar el fruto del trabajo. Y eso es lo que usted hace cuando dona Teshuvah. Ayuda a que los maestros de Teshuvah, ayuda a que la operación de Teshuvah se mantenga funcionando mientras usted puede seguir haciendo lo que le corresponde dentro de este diseño perfecto de la creación. Espero que hayan entendido eso y nos vemos en la próxima. Excelente semana. Shalom.